Muy bien, seguimos en el aire del 87.9 y tenemos una visita. Es Paola Ariente, subsecretaria de Hábitat del municipio, que está aquí para contarnos sobre su trabajo en un contexto también de anuncios importantes que se hicieron la semana pasada con distintas líneas de acción dentro de su área. Paola, bienvenida, ¿cómo andás? ¿Cómo ¿Todo estás? bien? Muchas gracias por invitarme. Bueno, iba a decir ex concejala, estás ahí siempre yendo y viniendo, ¿no? En el Y Consejo ahora- Deliberante, entre suplencias y demás. Ahora estoy de licencia. Estás de digamos. licencia, ¿no? Claro, exactamente. Bueno, de y licencia. asumiendo esta función en el Ejecutivo, que tiene esta idea de las agencias, dentro de las agencias, secretarías, subsecretarías, lo tuyo en Hábitat específicamente, ¿qué tarea te encomienda, digamos? Digamos, Hábitat es un montón de cosas, pero dentro de la agencia es como una mirada más en articulación con lo que es políticas sociales, salud y ambiente. Nosotros lo que hacemos desde la subsecretaría es apoyo a esas tres áreas grandes y al resto también, porque trabajamos con las direcciones de género, accesibilidad y derechos humanos mucho. Estamos como apoyo, nuestros programas están a disposición de la demanda de esas 5, te diría, /6 direcciones y secretarías del municipio. Básicamente en lo atinente a que la familia en un principio, que es lo que se expuso el miércoles pasado, que es una parte de la SUBSE está dividida en dos, una que tiene que ver con el núcleo familiar, con esa vivienda, todo lo que pasa en ese entorno, Sí. y lo otro es el barrio dentro de la ciudad, básicamente en barrios vulnerables de la ciudad, cómo hacemos para integrarlo al entramado de la ciudad, que tiene que ver más con obras y buscar financiamiento para obras de mejora en esos barrios. Lo que se presentó fue la parte habitacional, lo que es la vivienda y todo lo que conlleve, todos los programas que tenemos destinados a ese mejoramiento habitacional en relación a las demandas que surjan desde los equipos sociales, de todas esas áreas que te dije. Ellas son las que nos priorizan los casos donde nosotros tenemos que ir atendiendo. O sea, claro, la población surge del propio recorrido territorial que tienen que las trabajadoras sociales. Sí, digamos. porque entendemos que la demanda ya existe. No es que nosotros salimos a buscar una nueva demanda, sino que la demanda ya está. Simplemente lo que hacemos es recoger esa demanda dentro del sistema que existe hoy en el municipio, que tiene todo un abordaje territorial de las unidades sanitarias, de los SIC, de los enviones, de los hospitales, hospitalitos, salas médicas, las mismas delegaciones. Todas tienen un despliegue. Hay muchísimas trabajadoras sociales en territorio que relevan continuamente todas las situaciones. Lo que hacemos es juntarnos en las distintas delegaciones. Ya hicieron 2 mesas territoriales donde ellas llevan sus casos de todas las direcciones y de todas se sientan y priorizan entre ellas a quienes debemos darle primero atención, ya sea con un microcrédito, que es un programa que viene desde el 2011 desde el municipio, o con un mejoramiento habitacional en materiales porque esa persona no puede devolver, esa familia no tiene capacidad de devolver, o lo nuevo que nosotros incluimos este año a raíz del temporal, y lo que nos pasaron en su momento también los equipos sociales, había habido 230 más o menos destrucciones totales de vivienda, donde en un principio se abordó con la ONG Techo la solución para 50, después vinieron también otras 24 con empresas, pero quedaba una franja muy grande sin poder atender. Entonces creamos este núcleo semilla, que es nada más y nada menos que un concepto de vivienda, yo le digo, evolutiva y de esfuerzo compartido con las familias, donde nosotros entregamos el material necesario para 24 metros cuadrados, que consta de un baño y una cocina comedor amplia donde ellos pueden hacerle... ¿Es una prefabricada, digamos, o qué tipo de construcción es? Es con construcción ¿Materiales? tradicional, porque entendemos también de que los saberes están ya en el territorio. Nosotros apuntamos mucho a la autoconstrucción porque hacia la población en donde está orientada, este año, no así el año que viene y los subsiguientes, pero este año sí, es justamente gente que trabaja en el rubro de la construcción o tiene alguien que
lo tiene o tiene un familiar que sabe, o sea, y te puedo decir que de la práctica ya llevamos 25 en distintas etapas de construcción y todas han resuelto. Ajá. ¿Y eso va en concepto de crédito o como un subsidio? Este año, como es donaciones de las empresas, nosotros no podemos hacer eso, no podemos recuperar eso porque es una donación. Por lo tanto, este año va en concepto de, yo te diría, subsidio en materiales. Lo que articulamos hoy, te decía, con dirección de género y accesibilidad, porque el 70% de quienes solicitan ya sea un microcrédito, un subsidio o una vivienda semilla son mujeres. En su mayoría mujeres solas con hijos o con algún tipo de conflictividad, ya sea de género o de derechos. Así que nosotros apostamos fuertemente a eso. Por eso digo que no creamos un nuevo canal de demanda, sino que asistimos a lo que ya está. La demanda ya existe, de hecho está súper relevada. Nos pasa que los casos a veces se repiten o viene una trabajadora social de salud y una trabajadora social quizá de la delegación o de algún envión o de algún servicio local donde los casos son lo mismo porque están abordados por diferentes áreas del municipio. Entonces, bueno, cuando eso pasa se articula rápido y los dispositivos se hacen rápido. Y para aquellos casos donde no tengan esta contención o este canal, digo yo, de autoconstrucción, lo que hicimos fue un convenio con la Dirección de Formación Profesional y con las escuelas técnicas para que en el marco de los cursos de albañilería los que están cursando puedan levantarle ya sea o un completamiento de la vivienda, ya sea una habitación más en el caso de hacinamiento o un módulo semilla o núcleo semilla como nosotros lo llamamos. A ver si te voy siguiendo. Entonces, dijiste 230, 260 del temporal. 230 relevadas, sí. De destrucción total, digamos. Eso fue en parte con techo y en parte se está metiendo en vivienda semilla. Exactamente, que fue gracias a las donaciones de 3 empresas que decidieron apostar por este programa. Nosotros lo veníamos pensando, en un principio íbamos a crear un dispositivo antes de que pasara el temporal, un dispositivo para aquellos casos de emergencia cuando hay un incendio, cuando una familia o una persona producto de violencia de género tiene que salir de su hogar porque no se puede quedar allí. Bueno, veníamos pensando en dispositivos habitacionales que fueran así, digamos, transitorios para una cuestión. Eso cuando pasó la tormenta, se terminó desvirtuando y si bien tenemos el concepto de módulos de emergencia para estos casos y que lo estamos desarrollando, pensamos que el municipio no tiene la capacidad de hacer un plan de viviendas o como estamos acostumbrados a un Procrear o un plan federal o un plan provincial, pero sí creo que el municipio tiene la capacidad de hacer estos núcleos habitacionales mínimos, básicos, que en todos lados una vivienda semilla es parte de esas cantidades de metros, algunos tienen 25, otros 30, pero no pasan de eso, donde las familias después puedan ir evolucionando esa vivienda por el esfuerzo propio, ¿no? Entonces, lo que estamos pensando para el año que viene ya es sí que devuelvan las familias que puedan acceder a eso, sí que puedan devolver en concepto de material, nunca plata entregamos, sino es materiales que puedan entregar a través de un crédito, puedan devolver lo que se les entrega de materiales para usarlo después para otra familia, ¿no? Y esto entiendo, obviamente, sobre familias que ya tienen algún terreno donde hacerlo, ¿no? Porque ahí tenés otro punto fuerte de la problemática. Exactamente. Hoy te diría que es un gran cuello de botella la generación de suelo, que no la tenemos nosotros en nuestra agencia, está en la agencia de Hernán Vigier dentro del área de Roxana Becci, que están haciendo un trabajo fuerte para empezar a generar suelo municipal sobre todo, donde podamos ir nosotros ir acompañando también a esa parte del municipio donde se genere suelo con un proyecto de vivienda. Así que hoy el cuello de botella es grande, pero te diría que la mayoría de la gente que ha solicitado vivienda semilla tiene un certificado de vivienda relevado por el RENAVAP. Nosotros para eso es un requisito que nos basta. Tenemos 2 lugares donde no podemos asistir por un problema de conflicto legal, que una es la toma grande de Esmeralda, que esperamos pronto se solucione con el Estado Nacional. Federico entiendo que ha iniciado un proceso de gestiones para ver qué se hace con eso. Y después la zona detrás del Jaguar, que hay una causa judicial y nosotros no podemos como municipio llevar un mejoramiento
o una vivienda semilla a esos lugares. ¿Y en qué situación está? Porque eso había en su momento, de algunos de los últimos fallos que había leído, a la municipalidad, a la provincia, bueno, digamos, a todos los actores de esa historia, pedía relevamientos con esta orden también de no innovar en cuanto al desalojo que pedía el Club Ferroviario, la Unión Ferroviaria, no recuerdo ahora cuál es específicamente la que estaba, para buscarle una solución a esa situación. Hoy está estancado. ¿La postura de la MUNI cuál es? Yo lo que entiendo es que hoy el juicio está en una etapa de no progresividad. Lo que sí, uno como Estado, en este caso municipal, tiene que agotar todas las vías, porque la verdad es que la gente sigue buscando su lugar donde vivir y sigue. Nos ha pasado con la toma grande de Esmeralda, digamos. Había un convenio que se había firmado con Nación donde le prohibía a la municipalidad intervenir en su cláusula número 9. Lo cierto es que desde que se firmó el convenio hasta ahora ha aumentado, se ha triplicado. Entonces, la no intervención por parte del municipio también le quita al municipio la posibilidad de, aunque sea, ir diagramando o ir sincronizando los esfuerzos para que cuando llegue a alguna etapa de resolución con el Estado Nacional, bueno, medianamente eso después se pueda regularizar. Hoy como no se puede intervenir, la gente se hace su parcela donde puede, claro, donde le deja, entonces no respeta ni calles futuras, ni parcelamiento. Entonces, bueno, después es muy complejo poder regularizar. Lo mismo pasa con la toma de atrás del shower, digamos, a medida que el municipio no puede intervenir, y eso sí también están las negociaciones con el Estado Nacional para ver qué es lo que quieren hacer básicamente con eso, porque lo único que ha pasado es que se han ido presentando solicitudes del municipio desde hace muchos años de tratar de prescribir eso, o que pase a manos del municipio. Porque la Unión Ferroviaria tenía un compromiso también de desarrollar parte del club. Exacto, que no lo hizo. Que digamos. No lo hizo, exactamente. Entonces es como... pero básicamente la Unión Ferroviaria es porque tiene un uso del Estado Nacional que se lo ha cedido para su uso. Entonces, al primero que le tenés que ir a pedir la resolución de eso es al Estado Nacional, que tiene que sentar a todas las partes involucradas y tratar de llegar a una negociación, inclusive con la Unión Ferroviaria, obviamente, la primera, porque es la que tiene la custodia y el uso de esas tierras. Entonces, es complejo, pero se volvieron a iniciar en este marco, digamos, de esta nueva gestión, las conversaciones, y esperamos que llegue a un buen puerto, en el sentido de que hoy hay otros mecanismos, el Estado Nacional, si quiere, no se puede desprender de las tierras, pero puede darle en usufructo, hay en derecho real de superficie las tierras al municipio, y ahí dejar, o por lo menos dejar intervenir al municipio para que pueda ir diagramando. Lo cierto es que de esa manera los procesos se van completando, la gente va necesitando y va yendo a donde tiene un lugar. Lo que tenés después es el problema con la otra parte de tu subsecretaría, ¿no? Digamos, porque vos ¿cómo integrar eso? No podés hacer una plaza, no podés hacer una escuela, no tenés espacios como para pensar que ese barrio luego sea habitable también para... Es que esa es la mirada que yo siempre digo que está bien, es de un Estado Nacional que no conoce el territorio, se le han mandado muchas fotos y la retrospectiva de cómo ha ido la ocupación de ese suelo, pero lo cierto es que eso después es súper difícil, porque al no respetar las tramas de las calles, no podés llevarle una vialidad en condiciones, no podés hacer un trazado de cloacas, de agua, un tendido eléctrico. Es muy difícil después operar sobre esa tierra como municipio, poder diagramar un proceso de integración cuando no te dejaron estar desde el inicio. Por eso digo, a veces, aunque lleve intervenir para que se pueda diagramar un proceso de urbanización medianamente controlado, es lo que hubiera sido ideal, pero que no pasó, obviamente. ¿Y tienen interlocución con el gobierno nacional? ¿Hay respuestas a estos planteos? ¿Cuál es la situación? Lo que entiendo es, desde hace muchos años se vienen por nota mandando, porque uno tiene que mostrar también la firme decisión como municipio, de querer intervenir en esa tierra. Siempre se han ido, y en esto se han encargado mucho el equipo de asesores del municipio, que es Rodrigo Dulcen y Pablo Montero, de con todos los años renovar, digamos, la necesidad del municipio de disponer de esas tierras, así que eso lo han venido haciendo desde hace muchos años. Este año no ha sido la excepción. Yo entiendo que han tenido, creo, una primera reunión con los directivos de la AVE, así que
seguramente, por eso digo, seguramente se va a iniciar un proceso donde podamos tener, aunque sea algún fruto de alguno de los dos lugares, porque lo cierto es que hay casi 400 familias viviendo ya en la calle Esmeralda, no es menor eso. Ujú. Y nosotros nos vemos imposibilitados hoy de poder llevar un mejoramiento para esas familias, así que todo lo que se resuelva en favor de poder, digamos, en poder de respetar ese derecho, que es el tener un techo y un piso donde desarrollarte y donde los chicos hoy no sufran las inclemencias del tiempo, donde, bueno, un montón de cosas. Así que, ¿Y en otros barrios ahí del sur o el Evita, por ejemplo, que en algún momento también fue una discusión parecida, hoy en qué situación están también? ¿Pueden intervenir en los espacios comunitarios también? Evita es un terreno privado. Uh-huh. Entiendo que también están en conversaciones con el privado. Ahí lo que pasó fue también que el Estado, digamos, no pudo, se ocupó como se pudo, inclusive los espacios verdes que se habían dejado se ocuparon también. Uh-huh. De hecho, hoy hay una trama de una calle que no se puede seguir porque hay parte de las construcciones que están dentro de esa vía, que es la calle Harris, por lo tanto tampoco se puede abrir esa calle. Entiendo que están también hablando con los privados para ver si se puede llegar a una solución para que esa parte de la tierra pueda quedar a manos del municipio. Es un polígono RENAVAP, por lo tanto está dentro del marco de la Ley Nacional de Regularización Dominial, por lo tanto hay 3 instrumentos distintos para poder regularizarlos, pero sería... Y en el caso cuando tenés un privado, ¿cómo actúa ahí el RENAVAP o estos instrumentos? Bueno, ahí el municipio te diría que es el principal gestor. El municipio es el que tiene que buscar las maneras para que el privado pueda... o sea, el privado, al ser una tierra ya declarada polígono RENAVAP y censada y cada familia tiene el certificado de vivienda, no te diría que casi que lo tiene perdido, pero cuasi. Claro. Entonces, lo que ahí es una gran negociación y una gran gestión para que el privado no pierda, porque sería espectacular que el municipio pudiera tener esa tierra para poder regularizar esa. Entonces, ahí es un convenio con el privado y arreglar, digamos, el monto de esa tierra. Pero, por ejemplo, en base a lo que veníamos charlando, a ustedes para un módulo de semilla le bastaría con ese certificado de RENAVAP. Sí. Hoy en el barrio Evita se podría, por ejemplo. Sí, de hecho, nosotros durante el temporal te diría que llevamos un montón de kit de techos que junto con la ONG Hábitat para la Humanidad, ellos armaron un programita para poder enseñarle a las personas a poner bien las cargas dentro de los techos que nosotros donamos para que no se vuelen más. Así, es muy difícil, como está planteado hoy en un barrio que tiene 700 familias, 800 familias, de golpe sacar todo y que no quede nada. Claro. Eso ya es inviable, te diría. Sí, así se han desarrollado múltiples barrios en la ciudad a lo largo de la historia, exacto. ¿No? Están escuchando a la subsecretaria de Hábitat del municipio, Paola Ariente. Estábamos hablando sobre algunos de los aspectos que están contenidos dentro del programa Habitar que presentaron la semana pasada. Hablamos de viviendas semillas. Habitar Bahía, ¿qué sería específicamente? Nuestra subse está, Habitar Bahía es una línea y Integrar Bahía es otra, que es la que te digo. Una es la casa, dentro de Habitar está mejoramientos habitacionales, fondos rotativos de materiales, que ahora te cuento si querés, está Vivienda Semilla, Casa Escuela y los 2 programas, uno de saneamiento y otro de electricidad segura. Bien, o sea que todos estos programas están dentro de Habitar Bahía. Exacto. La parte de casa. ¿Casa Escuela qué es? Casa Escuela es lo que te decía hoy. Cuando vemos que una familia no tiene esa red de contención de autoconstrucción, nosotros firmamos el convenio con... Exactamente. Bien, perfecto. Bueno, microcréditos, podemos repasarlo. Esto es una política que viene hace muchos años e interactúa con organizaciones de la sociedad. Bueno, Cáritas, ABC y me estoy olvidando. Ser Comunidad. Sí, son 2 líneas. Una que es propia del municipio, que es hasta el año pasado se llamaba Microcréditos Hábitat 2. Sí. Este año son Hábitat 3 Mejora tu Casa, o sea, cada año que pasa se va cambiando. Y la otra línea, que es con las organizaciones, que vienen también, los 2 vienen desde el 2011, las organizaciones vienen desde el 2001 funcionando. Claro. Es justamente el fondo rotativo de materiales. Lo que hace el municipio es entregarle un subsidio a las organizaciones. El año pasado se les entregó 1 millón a cada una. Este año se va a entregar 100 millones repartida entre las 3 que hay y posiblemente entre una cuarta.
Y lo que hacen las organizaciones es ese subsidio del municipio, crean un fondo en un barrio y entregan microcréditos en ese barrio. Entonces la gente devuelve a la organización, no al municipio, devuelve a la organización y esa organización vuelve a darlo otra vez en ese mismo barrio a otra familia. Eso viene sucediendo desde el 2001, entendemos que es un ciclo virtuoso el que han logrado, de hecho se han mantenido con más o menos presencia del Estado municipal, lo han logrado ir perfeccionando a medida de la misma práctica, ¿no? Lo que funciona, lo que no funciona. Ellos tienen todos equipos territoriales propios de ellos, con trabajadoras sociales, tienen un seguimiento de la capilaridad de la familia a la que llega, que es a veces imposible para un municipio llegar a todos los días, golpear puerta por puerta para que devuelvan el crédito. Tienen una alta tasa de recupero, más del 75%. Y este año piensan llegar a 600 familias, que no es menor. Llevan ya desde el 2001 alrededor de 2.300 familias asistidas. Y es un fondo que viene, cada organización social tiene su sector de la ciudad, se respetan creamos una mesa donde charlamos absolutamente todo, o sea, quién está funcionando, cómo rinden, cuáles son las familias a las que llegan. Diagramamos nuevas intervenciones, nuevos métodos de poder articular. Me parece que eso es... Estuvieron haciendo algunas modificaciones también en la ordenanza, en el sentido que ¿qué es específicamente lo que cambia? La ordenanza data del 2011 y en esa ordenanza, que era la de Fondo Rotativo Solidario de Materiales, se creó cuando se creó el CLES. Ajá. Entonces quedó... El antecesor del Consejo de Políticas Sociales que ahora vuelve a retomar su vida. Exactamente, que se creó a partir de la crisis del 2001. Entonces, eso se creó como un programa en respuesta a ese consejo, donde tenían dos vertientes, una que era por las organizaciones y por el municipio. Después el municipio se escindió de eso y hizo su propio microcrédito, por lo tanto esa parte de la ordenanza ya estaba funcionando con otro decreto aparte. Y el fondo rotativo siguió con la ordenanza. Lo que pasa es que la ordenanza era muy básica para el momento. Obviamente, nosotros siempre decimos que yo siempre digo que las ordenanzas responden a etapas de la coyuntura social, política, y que son pasibles de ser modificadas en función de mejorías o de si la situación cambió. No tienen que ser algo estanco y compartimentado, lo mismo que las leyes, que tienen que ser, los hago y tienen que servir para todos los momentos de la vida de una nación o de un municipio. Por lo tanto, se planteó que ellos habían como mejorado y estaban trabajando en más cosas de lo que decía la ordenanza, o sea, hacían más cosas de lo que pedía la ordenanza. Entonces dijimos, bueno, ¿no sería el momento de ayornar esa ordenanza a la práctica después de tantos años de práctica? Uno tiene una expertise, sabe lo que funciona, lo que no, lo que es práctico, lo que no, lo que puede mejorar. Hubiera sido fácil hacerlo desde el Ejecutivo. La verdad que yo quería que ese proceso se diera en el Consejo Deliberante e invitar también al resto de concejales de otras fuerzas, porque cuando surgió el programa en el Consejo de Políticas de Hábitat, muchos concejales se asombraban de que estuviera desde el 2001 algo funcionando y que no se haya perdido. Entonces, me parecía rico que esa discusión se diera y pudieran las organizaciones trabajar con concejales. Así que la presentaron hace poquito y creo que se vota el 27 de junio en la última sesión, se va a votar. Eso recuerdo que hay otro reclamo, es vos nombrabas los equipos técnicos que tienen las organizaciones y a su vez trabajan con promotores barriales, que durante el gobierno de Gay realmente estaban cobrando 2,50. No sé cuál es la situación actual, lo contempla la ordenanza. Bueno, esa es una de las prácticas que decimos que pasan y que ellos tienen súper entendido cómo tiene que ser. El tema era cómo se rendía eso, porque al ser un subsidio para compra de materiales, era complejo cómo ellos podían pasar esto que vos decís, que cada fondo rotativo tiene unos promotores barriales que son muchas veces trabajadoras sociales o mismo vecino o la misma institución. A veces están asentados en una sociedad de fomento, a veces en una iglesia. Entonces, los promotores barriales hacen su trabajo de capilaridad y la organización muchas veces, o sea, hay que solventarlo desde ese mismo subsidio. Así que todo eso quedó contemplado dentro de la ordenanza nueva, que creemos que la rendición tiene que también incluirlos, porque si no era como que ellos no podían,
a veces es muy difícil sostener un promotor barrial porque vos dependés, son voluntarios, pero en realidad tampoco es que trabajan de eso, digamos, no, pero era absurdo. Pero tienen que tomarse un colectivo para ir a ver a una familia, un viático, y no estaba contemplado. Y la verdad que si uno quiere que se sostenga, porque me parece que la capacidad de un municipio está en eso, en reconocer cuando un programa que es propio, pero que quienes lo implementan lo han mejorado, lo único que tienen que hacer es abrazarlos y decir, bueno, trabajemos articuladamente y qué necesitas para que esto se pueda sostener en el tiempo, porque es virtuoso. Programa de electricidad segura y reconstruir serían los otros dos aspectos que, bueno, el saneamiento seguro, ¿no? Sí, reconstruir tiene que ver con el eje que dio Federico en su momento, cuando después del temporal nosotros iniciamos todo un proceso a los 3 días de asistir a las personas que, bueno, se les habían volado prácticamente los techos, estas destrucciones totales. Entonces, en ese marco de reconstrucción, nosotros entregamos a 4.000 familias los kits de techo, las chapas, los tirantes, las clavaderas. Después seguimos con estas asociaciones, con organizaciones donde inclusive Ser Comunidad, Cáritas, ABC, y se le sumó Hábitat para la Humanidad, donde ellos pusieron a disposición sus organizaciones para ayudar a los vecinos a cómo se clava una chapa, cómo se le hace una carga para que no volviera a pasar. Después, con la organización Techo, pudimos hacer estas 70 intervenciones que te digo, de módulos transitorios, pero que muchos se han apropiado de una manera, yo siempre digo, la gente en sus saberes se apropia y hay mucho conocimiento en la sociedad que hay que saber que está. Hay familias que han desarmado el módulo, han hecho la platea y lo han armado como... Entonces, un módulo de 18 metros cuadrados terminó siendo un módulo de 24. Quiero decir, la gente se termina apropiando de lo que el Estado le da y lo va haciendo como sabe, como quiere, como le gustaría que fuera su casa, y eso nosotros lo súper respetamos. Nosotros también damos un croquis de cómo tiene que estar implantado el módulo semilla y cómo tiene que ir evolucionando, y cuando vos vas a ver, cuando le hacemos las revisiones técnicas de ver cómo van construyendo, te das cuenta que uno puso una ventana en un lado, otro propia necesidad, digamos. Sí, como siempre decimos, como le recuerda a su casa o no, o como él entiende que tiene que ser, porque tiene una mejor vista, porque le entra el sol por aquí. Bueno, entonces esos saberes están y nosotros no, digamos, los respetamos, esos saberes. En el marco de reconstrucción, bueno, se llevó a cabo todo eso. Electricidad segura y saneamiento seguro era un programa que nosotros entendíamos que tenía que estar desde el principio, antes de que pasara lo que pasó, porque teníamos el problema, y existe, enfocado a los incendios que vienen por el mal uso de la energía eléctrica. Siempre cuando se regulariza yo lo había visto cuando hacíamos las visitas que nos hacía la empresa prestataria como concejales, veía que regularizaban un barrio y resulta que después le tenían que sacar los medidores porque gastaban un montón y la gente no los podía pagar. Entonces, hay algo que falla ahí. Primero, el tema de la seguridad nos parecía importantísimo, y segundo, que esos programas de regularización de las conexiones eléctricas nunca van acompañados de un buen uso de la red. Ni siquiera te diría aún sin regularizar. O sea, la gente que está colgada de la red también hace un uso inadecuado de esa red por más que esté colgada. Entonces, planificamos, hacer conexiones seguras. Primero la seguridad eléctrica, que desde el pilar hasta intradomiciliario tenga los cables que tienen que llevar, la caja que tiene que llevar, el disyuntor que tiene que llevar, la térmica que tiene que llevar, pero además darle un plus de capacitar a 70 familias, que es lo que nos pusimos como meta este año, a un buen uso de la red eléctrica. Así que en eso estamos trabajando también con ONGs, con Hábitat para la Humanidad también. Bueno, yo se lo había planteado a los colegios profesionales también, a los colegios técnicos, así que estamos ahí articulando. Y saneamiento es lo mismo. Digamos, hoy nosotros partimos del último censo 2022, donde nos decía que 1.500 familias en Bahía Blanca tenían pozo, pero no tenían cámara séptica ni cámara de inspección, o directamente letrina al aire libre. Entonces dijimos, ahí hay algo para hacer, porque
cuando vos vas a un barrio vulnerable, y te diría que hasta ni vulnerable, porque hoy cloacas también faltan en Patagonia o en algunos sectores donde vos decís no tendría que pasar, pero pasa, se le llena un pozo y hacen otro, y hacen otro, y hacen otro. Entonces nos encontramos donde en los fondos de los patios hay 7 pozos, ¿sí? Y eso tiende en algunas zonas, dependiendo si están más cerca o más abajo la napa, se tiende a desmoronar con el conflicto que eso lleva de peligro. Entonces, bueno, también nosotros vamos a capacitar, ahora ya iniciamos el noroeste, a capacitar a 70 familias de grupo de A10, familia que se capacita en cómo se construye un buen pozo ciego, para qué sirve la cámara séptica, para qué sirve la cámara de inspección. Se le entrega el kit que consta de todo eso, o sea, todo el revestimiento del pozo ciego, la cámara séptica, la cámara de inspección con su correspondiente cañería. Familia que no se capacita, familia que no recibe, obviamente. Y en eso lo que nosotros priorizamos son aquellas familias donde el delegado ya sabe que tienen constantemente pedido de los camiones atmosféricos del municipio, o que sabemos que hubo un desmoronamiento, o que el área de salud nos indica que hay problemas constantes de infecciones por parte de los chiquitos. Entonces ahí es donde vamos a ir nosotros. Y con todo este programa, digamos, sobre el diagnóstico que ustedes tienen de las situaciones más vulnerables, ¿cuánto cubren, digamos, o cómo es la proyección? De mejora, te diría que nosotros, vuelvo a decirte hoy lo mismo, para un municipio es súper difícil hacer planes de vivienda. Por eso, entonces, porque te queda otra historia que es, no sé, aquellas 12.000 familias, que hoy deben ser muchas más, que tienen problemas de pagar un alquiler o para acceder a una vivienda, que entiendo están por fuera de lo que vos estás este año de tu órbita. Este año sí, el año que viene con el módulo semillas, si hay alguien que tiene un terreno o su familia le cede una parte de atrás y puede y le gusta y accede a un módulo semilla para empezar a mejorar su situación habitacional porque no puede alquilar más, eso está dentro de las... No, pero volvés al límite del terreno. Pero volvemos al límite del terreno. Es que es súper complejo, súper complejo. Pero nosotros a lo que enfocamos es al déficit cualitativo de vivienda, es decir, no al cuantitativo, no la cantidad de viviendas. Y esto lo vengo sosteniendo hace un montón porque la verdad es que el último censo te dio 120.000 viviendas entre colectivas e individuales con una población de 336.000 familias, habitantes. A priori uno diría, no faltan viviendas. Pues si el promedio es 4 por vivienda, decís, no tenés un déficit habitacional grande cuantitativo. Sí es la otra mirada. Hay viviendas vacías y hay muchas viviendas en pocas manos. Hay una mala distribución. El déficit cualitativo, que es todas esas viviendas que están con baja calidad constructiva, con materiales deficitarios, con falta de completamiento, eso sí es algo que el municipio puede llegar. Nosotros hoy con los microcréditos y las mejoras habitacionales pretendemos llegar a 200 familias, que yo te diría, y no es mucho, es lo que un municipio puede hacer, teniendo en cuenta que hay un déficit cualitativo de alrededor de 10.000 familias. Entonces, bueno, nosotros nos pusimos metas que sean, digamos, que no sea utópico llegar, porque lo que entendemos es que es un programa que va a quedar y que nos gustaría que quedara por muchas gestiones e ir paliando ese déficit cualitativo que hoy tiene Bahía Blanca, que ronda las 10.000 familias, que es toda la franja de vulnerabilidad sur. Saneamiento lo mismo, yo te dije hoy, partimos de la base de 1.500 familias que tienen esa condición deficiente entre pozo ciego y que no tienen, son menos, pozo ciego sin cámara séptica son 900. Bueno, también es un programa nuevo que vamos a ir articulando este año 70, el año que viene serán 70 y así ir paliando a lo largo y cuando termine la gestión de decir, bueno, aunque sea llegamos a ese déficit en un 50% haberlo reducido, aunque sea. Y esto que vos decías de la mala distribución de las viviendas, ¿hay algún margen desde el ámbito municipal para intervenir? Bueno, del área de la arquitecta Becci está haciendo un relevamiento de las viviendas vacías, lo cual eso después nos dará un porcentaje más grande. Los radios censales
Todavía de la encuesta nacional no se dieron a conocer los radios censales del 2022, si están los del 2010 habrán variado y ahí sí podremos ver dónde es mayoritariamente dónde están, digamos, esas viviendas vacías y dónde y qué programa o qué, digamos, qué gestión desde el municipio se puede hacer, que ya lo tienen pensado, pero primero hay que ver cuántas viviendas reales hay en esa condición. Se puede llegar para alquiler social o para otro tipo de digamos, de alojamientos transitorios en medio de esto que te digo, de alguna emergencia que se pueda dar. En eso está todo lo que es generación de suelo y de vivienda la tiene el área de Roxana Becci. Bien. Mencionaste el tema de los recursos, ¿no? Que acá hay público y privado. ¿Cómo es la participación de las empresas? ¿De qué manera lo han construido eso? Este año, a raíz de lo que pasó, muchas empresas... y te diría un montón de corralones, ferreterías que han donado y que hoy me llaman que quieren seguir participando. Así que yo eso siempre digo, Valle tiene una población muy, muy solidaria. Y te diría que cuando hay un programa que es serio, que tiene fundamentos, que vos lo podés, digamos, lo podés implementar y podés ir mostrando los avances, cuantificándolos. Las empresas, ellos tienen toda una responsabilidad social y empresaria que tienen, muchas empresas lo tienen por sus casas matrices que tienen que hacerlo. Obviamente que las empresas del polo petroquímico tienen como circunscripto su área en Ingeniero Guay, pero también en la zona sur de Bahía Blanca, así que yo siempre digo, muy generosamente se acercaron y apostaron a los programas que nosotros decidimos llevar adelante. Así que hoy la participación llevan creo que algo de 1.000 millones puesto, los otros 800, 900 millones de fondos del municipio. Yo venía con un presupuesto que ya estaba, digamos, presupuestado del año pasado, así que ahí también Federico apostó mucho a la subsecretaría y decidió él, porque entendió que valía la pena hacerlo y porque la creación de la subsecretaría ya es un hito. No existía dentro del organigrama municipal. Claro, bueno, veía los números de la gestión pasada, 9 millones de pesos en total, digamos, fue para políticas de hábitat. 3 millones fueron para el fondo rotativo. Había 2 programas nada más. Claro. Fondo rotativo, microcréditos, te diría que un poquito más, porque ahí se mezclaron había 3 microcréditos, uno para emprendedores, había también, que hoy nosotros no lo tenemos, lo tiene el área de políticas sociales, había una banca social también, que no sé muy bien cuánto dinero ejecutó, porque no vi este año la rendición de cuentas, y después tenía el mejoramiento habitacional 2. Y lo de las empresas, digamos, pero es un fondo genuino que ponen, más allá de la discusión después, esto corre por mi cuenta, en relación a la facturación, lo de la generosidad lo podemos discutir, pero... bueno, podrían no hacerlo, siempre bien, digo bueno, yo sí, eso. Podés ver esa parte, podés ver la otra, no dejarla de lado, pero digamos, no está bajo ningún otro programa de cuestiones de tasas o lo que fuere, o exhibiciones, no. Es guita genuina que se pone para este recurso puntualmente. Exactamente, sí, como pusieron también para los clubes o las escuelas, sí. Lo que tiene lo de los clubes y las escuelas ya finalizó. Si se quiere, lo llamativo es que nosotros este año, ellos saben, por ejemplo, las 3 empresas que pusieron para la vivienda semilla lo hicieron en 3 etapas. Ellos mismos las ponen en 3 etapas distintas. A medida que yo voy rindiendo, ellos van, digamos, poniendo los fondos, lo cual está bueno. No era para solo la emergencia, sino que apostaron a un programa para que quede. Que se mantenga. Exactamente. Una más que nos quedaba puntualmente, que estuvimos cubriendo la semana pasada, creo que fue, la otra, la toma de Ecuador al 3000, que ahí había, intervino creo que ese PAC también con alguna, a través de la justicia, algún pedido hacia el municipio para intervenir. 50 familias nos decían, y había una historia ahí de una venta en tiempo de la dictadura, un privado que no estaba muy claro, pero que apareció ahora, con las topadoras ese día del intento de desalojo. ¿Cuál es la situación? Bueno, eso lo tiene el área de Roxana Becci dentro de la urbanizadora municipal. Yo sé que ellos están trabajando, de hecho se han juntado con las familias. Bien, la toma esa no te podría decir en qué estado está digamos, de negociación entre el
CEPAC y el municipio porque lo tiene otro área. Nosotros siempre lo que vamos a hacer es lo que nos requiera ese área, nosotros iremos atrás, como te dije hoy, o a llevar un mejoramiento, o si alguien de los que los que están tomando tiene la posibilidad de tener un lote donde su familia pueda darles, llevaremos el módulo semilla, pero eso nos lo tiene que pasar la urbanizadora. Digamos no tener Renavap, por ejemplo. Eso estaría Exactamente. En la instancia pero previa. Si esas personas tienen un familiar donde les puede, que nos ha pasado, digamos, hay en muchos casos no tienen un terreno, pero sí un familiar que les cede parte de atrás, que pasó con el Procrear también. Los últimos Procrear se dieron así. Te aceptaban terrenos intralote para poder hacer una vivienda. Bueno, nos ha pasado, muchos así. O sea que de todo lo que hablamos, si alguien está escuchando y quiere saber o aplicar algún programa y no está relevado, la referencia que sería, la delegación o puede ser la delegación, sanitaria. la unidad sanitaria, en el caso de Villarrosa, el SICDESPUR, el Centro Loyola, los PEC, que crearon ahora la Secretaría de Políticas Sociales también, los enviones, el hospital, todo aquel que tenga, de hecho trabajamos con el Hospital Pena, con el Hospital Municipal, de hecho todas las unidades sanitarias, todo aquel que tenga sociales, la delegación tiene sus sociales. No los tiene todos los días, tienen horarios de atención, pero hay que acercarse ahí. Después en la mesa que yo te dije, que ya hicimos de Noroeste y de Villarrosas, y esta semana, mañana, es en Villa Harding Green, y la semana que viene es White y Las Villas. Las sociales son las que se van a poner de acuerdo en qué casos priorizar primero para nosotros. Después volvemos a hacer otra vez las rondas, en agosto vamos a hacer otra vez las rondas y una segunda entrada. Este año son 2 entradas nada más por la altura del año en la que estamos. Claro. Pero entendemos que vamos a hacer 4 entradas, o sea, 4 vueltas por esas mesas al año. Y la última, dentro del Consejo de Políticas Sociales se hicieron como mesas. ¿Ustedes están en una que cruza con Economía Solidaria o no es la tuya? Sí, nosotros tenemos el Consejo de Políticas de Hábitat, está el Consejo de Políticas Sociales, en lo que es economía popular, de economía social. Nosotros estamos con una línea dentro también del programa nuestro que es integración productiva, le llamamos, que es en aquellos emprendedores que tengan algún problema. De hecho, hicimos un relevamiento ahora, la semana pasada, de su condición habitacional, que tenga una deficiencia eléctrica o necesite un mejoramiento. Economía social nos lo pasa y nosotros ahí asistimos para mejorarle ese emprendimiento. Bien. Paola, muchísimas gracias por la visita. No, por favor, gracias a vos. Paola Ariente, subsecretaria de Hábitat, estuvo en FM de la Calle.